Número 26 de este recorrido Madrid-Medinaceli, ya en sus últimas lecciones. Medinaceli, al ser la ciudad más importante de nuestro recorrido, la estamos dedicando más charlas. Fijaros que esta ya es la charla 3. La charla 1 fue una aproximación, la charla 2 rodeábamos un poco la ciudad y la charla 3 vamos a entrar ya en ella. Como vimos, Medinaceli es una ciudad con un nombre árabe en principio, Medina, una de las ciudades sagradas del Islam, cuyo nombre se asoció al de ciudad. Tenemos Medina de Río Seco, Medina del Campo, Medina de Pomar, muy al norte, casi en la frontera con Vizcaya. Es la influencia del Islam. Y luego Celi, Cheli, para algunos significa Selim, del nombre árabe, que significa segura, pero parece que la teoría más clara es que la antigua ciudad de Ócilis o Cilis, una ciudad celtibérica, probablemente arevaca, que estaba situada aquí, una ciudad muy importante de la frontera con otras tribus del Jalón, que fue la que cedió su nombre a Medina, es decir, que el pueblo que ha llegado más tarde, el árabe, da el prefijo Medina y el pueblo prerromano da el Oxilis, que da Medinaceli. Es curioso que, por tanto, que no existiese un nombre romano intercalado entre los dos para dar nombre a una ciudad que esencialmente, probablemente sobre una base celtibérica, porque aunque esté Villavieja enfrente, que sea la que se considera la antigua Ocilis, muy probablemente aquí también había una ciudad celtibérica. Luego veremos si hay trazas de ella. Pero evidentemente esta es una maravillosa ciudad romana. Y no se extraña que Roma no aparezca en su nombre. Pero son de las tantas incógnitas que tiene esta preciosa ciudad. Fijaros que en este plano del diccionario de Madoz, un diccionario precioso que va contando todos los pueblos de España del siglo XIX, ya tenemos un plano donde veíamos un clarísimo esquema romano. Fijaros, los esquemas medievales se distinguen enseguida porque la Edad Media es un camino que va hacia Dios. Va hacia Santiago, va hacia Roma, va hacia Jerusalén, y siempre sus calles son un camino. A lo largo de ese camino se van colocando las casas, aparece la plaza del mercado delante de la iglesia. Entonces son ciudades que funcionan muy bien porque son muy naturales. Las casas detrás tenían sus huertos. Si la ciudad triunfaba, se hacían calles paralelas a esa calle principal. Pero era un esquema lineal muy claro que funcionaba muy bien. En cambio, Roma es un esquema geométrico, un esquema que realmente no es funcional, porque cruzar todo el rato calles a 90 grados pues funciona muy mal. Pero es un esquema abstracto bellísimo, que se impone en la naturaleza. Es una herencia del mundo griego, transformada, porque el mundo griego no solía hacer cuadrados, Roma sí, Roma hace cuadrados o rectángulos tendentes al cuadrado, sobre manzanas cuadradas. Y entonces produce una serie de calles que la historia ha logrado desviarlas, alterarlas, convertirlas en un laberinto, pero se detecta enseguida, porque es muy poco natural. Es muy poco natural que aparezcan 90 grados en los ángulos, muy poco natural que las calles sean paralelas. Es decir, cuando encontramos una ciudad así, normalmente estamos ante una ciudad romana, porque las ciudades celtibéricas eran ciudades en forma de óvalo, en forma de círculo, ciudades orgánicas que funcionaban también muy bien. Roma impone una geometría, un orden y un esquema clarísimo. Y aquí lo intuimos enseguida. Fijaros, también se intuiría al ver todas estas manzanas que se están insinuando, ya veis que se están insinuando calles, parcelas paralelas, aunque ha habido muchas variaciones, claro, 2000 años de historia supone una alteración enorme en el plano original. Como veis, lo vimos en la lección anterior, hay muchas alteraciones en la zona norte, hasta el punto que estamos pensando si existe aquí una ciudad celtibérica. Hay alteraciones, pero en todo el aforo este, lo cual nos indica que probablemente la ciudad romana, que en origen probablemente ocupaba toda esta zona del este, fue atacada, destruida, y muchas ciudades romanas reducen su tamaño, se amurallan, dejando muchas manzanas fuera, y a nosotros nos da la impresión, por estas calles que se ve que salían de una vieja puerta que estaba aquí, nos da la impresión que la ciudad romana se redujo, probablemente en la época de los ataques bárbaros, a un recinto muy pequeño, y dejó muchas manzanas fuera, manzanas que fueron destruidas y cuyo trazado apenas ya se adivina. Es lo que vamos a ver ahora. Vamos a entrar a partir del arco, que estaba aquí. Una de las grandes dudas es si el arco marcaba uno de los ejes de la ciudad romana. Ya sabéis que la ciudad romana tiene un eje que es el cardo, norte-sur. Aquí no coincide exactamente con el norte y el sur. Roma se adaptó
lo hacía mucho, se adaptó a la topografía para implantar su cuadrado, aunque eso le obligó a girar un poquito hacia el norte. Entonces, no sabemos si el arco marcaba el eje principal norte-sur de la ciudad, o si no, o si ellos trazaron la ciudad y luego ya se hizo el arco en una de las salidas más importantes, hacia el sur, por supuesto, pero ya desviando las últimas calles hacia allí. Pero sí que vemos aquí claramente, fijaros, cómo aquí se ve muy puro el esquema romano, perfecto, con manzanas que casi se podrían adivinar su tamaño, y sin embargo, fijaros que a partir de aquí nacen unas calles diagonales que van rompiendo el esquema romano y que han marcado toda esta calle, es decir, tiene mucha vida. Esto ya es una destrucción de la ciudad romana y una ciudad medieval que se va adaptando a las calles. Y eso indica que en algún momento dado la muralla que estaba aquí, se sabe que estaba aquí, hay restos de ella, es abandonada y es destruida, son destruidas todas estas manzanas y Roma, lo que queda del Imperio Romano, el siglo V, siglo IV, V, se refugia probablemente en este recinto y a partir de este recinto, ya luego en la Edad Media, pues volvió a crecer con el Islam. Entonces vamos a entrar por aquí. Esta lección la vamos a dedicar a este cuadrante, por así decir, suroeste de la ciudad romana. La ciudad romana tenía 4 cuadrantes marcados por el cardo norte-sur y por el decumanos este-oeste. Bueno, este impresionante arco, que yo creo que en la restauración habría que recuperar esta escalera, aunque no fuese quizá original de él, pero daba muchísimo prestigio y realce, hacía ver que era un elemento de cruce, de paso, que ha quedado, como veis, cercenado por la carretera. Es una pena lo mal que está el entorno de este maravilloso monumento. Como veis, marcaba esta mirada hacia ese valle de Salinas y de Arbujuelo que se dirige hacia Maranchón, hacia entre Alcolea y Molina de Aragón, quizá por donde iba la vía romana del sur. Bueno, aquí vemos este límite de la ciudad romana y vemos que esto fue alterado, fue destruido en parte. Y ahí tenemos esa enorme explanada donde yo creo que estará en la mitad de la ciudad romana, probablemente estuvo ahí. Bueno, aquí vemos restos de esa alineación romana con grandes manzanas. Fijaros que ahí ya es una parcelación más medieval. Es decir, se ve que es una zona de confusión. Aquí vemos estas diagonales que han generado esta preciosa plaza triangular. Siempre que veáis una plaza triangular es normalmente una puerta de muralla, una salida de una ciudad ortogonal. Ortogonal significa con calles a 90 grados. Esto sigue la línea de la muralla y esto indica un camino muy importante que se dirigía hacia el arco y que por algún motivo determinado rompió la ciudad, la manzana romana, probablemente porque estaba destruida, y la Edad Media la trazó sobre las ruinas. Aquí vemos el arco, como se apunta en otra dirección a las calles. Esta es la línea de la muralla, más o menos adaptada a la topografía. Y aquí tenemos esta plaza triangular. Y fijaros la importancia que tiene esta calle, que va viene en diagonal y nace desde la ciudad romana reducida. Son plazas muy bonitas. Una de las cosas que detectamos en Medinaceli es primero, bueno, el pavimento, que es estupendo, y luego la poca densidad. Las casas todas tienen sus grandes jardines, sus huertos. Es indicio de una ciudad que se ha despoblado, porque las ciudades amuralladas solían ser muy densas. La población se refugiaba en ellas y eran muy densas. La ciudad islámica de Medinaceli también sería muy densa. Pero ya es una ciudad abandonada. Sí que es verdad que la ciudad romana sí que tenía muchos jardines dentro de sus casas. En cierta manera, la historia ha hecho que Medinaceli vuelva a tener un carácter un tanto solitario, silencioso, de casas con jardín, que quizás recuerda el origen de la primera ciudad. Ahí vemos cómo la diagonal viene de allí. Estas son las casas que forman esa plaza triangular. Aquí tenemos otra de las calles. Ninguna de estas calles sigue el trazado romano. Como hemos visto, son todas calles diagonales. Y a partir de ahí sí que vamos a encontrar el trazado romano. Bueno, vemos, esta es la diagonal, fijaros que esta calle era muy importante, fijaros cómo han ido creciendo casas a los lados, y viene diagonalmente, ¿veis? Viene desde aquí. Vamos a llegar hasta aquí, vamos a entrar por una de las calles romanas, sin entrar al corazón de la ciudad, para luego volver a seguir esta calle medieval. Pero fijaros cómo esta curvatura de la casa indica que aquí había una puerta de la ciudad. Probablemente en esos siglos en que Roma
estuvo asediada por los bárbaros, destruida la ciudad, probablemente en época visigoda, hasta que la ciudad la conquistan los árabes y de cierta manera la vuelven a repoblar. ¿Veis? Fijaros con qué fuerza sale este camino de la ciudad. Aquí tenemos un tema muy bonito, que es el uso de un mortero coloreado, un mortero rojo, por las arenas rojas. Un tema muy bonito en Medinaceli, porque llegando a ella hemos visto muchos restos de esas arcillas rojas, en una época geológica determinada. Bueno, aquí vemos esa esquina. Fijaros, por ahí sigue esas manzanas diagonales. Fijaros, aquí se ve un poco bien, poco, como el eje de la puerta sí que va a coincidir con la calle que ahora vamos a entrar. O sea que es posible que hubiera un esquema en que el arco formaba la mitad, estaba en el eje que marcaba la mitad de la ciudad. Esta es una de las calles que sigue ya el esquema romano. No quiere decir, eso es muy importante, que la calle romana esté justo debajo de ella. ¿Por qué? Porque al destruirse las ciudades romanas sucedía que las calles, que tenían todas las fachadas a los lados, se llenaron de escombros. Y precisamente los patios, que eran los que tenían solo unas columnas o un jardín, quedaron libres de escombros. Por eso muchas veces las calles sobre una vieja ciudad romana no van por donde iba la calle anterior, sino que van por donde iban los patios. Otras veces, como pasa en caso de muchas ciudades romanas hispanas, la calle romana va un poco desplazada, un poco movida, porque son 2000 años de historia, pero sí que suele llevar la misma, más o menos la misma dirección. Lo importante es que el esquema que ha generado, el esquema de manzanas cuadradas, aunque desplazado, aunque muy alterado, se sigue adivinando. Esta, por tanto, sería la dirección, no es que coincida, aunque puede suceder, la dirección ya de la ciudad romana. Y fijaros que ya el ambiente es en parte de esas villas romanas con su jardín. ¿Veis? Estamos aquí. Fijaros que muchas casas se alinean con esa dirección. Es decir, hay muchas casas paralelas, incluso estas, aunque un poquito desviadas. Esto es naturalmente nunca surge esquemas paralelos, sino que siempre pues, esto habría sido una manzana de forma ovalada o triangular. Yo creo que estas líneas responden también a los restos de la ciudad romana, que aquí quedó destruida. Entramos, fijaros qué bonitas calles. Aquí encontramos algo muy típico de Medinaceli, casas con jardín interior formando una L. Esto es muy típico, lo vimos también en Guadalajara, típico de la arquitectura popular de esta zona de la cordillera ibérica, pero también es muy típico cuando debajo hay una casa romana. ¿Por qué? Porque ha quedado el vacío de donde estuvo el patio, el peristilo o el atrio, y luego a la hora de reconstruirse, claro, una casa romana eran casas enormes, que luego en la Edad Media no tuvo capacidad. Solo el Renacimiento tuvo poder económico para volver a reconstruir las casas romanas, sin saber que estaban recuperando algo que estaba debajo. Pero la casa medieval no puede hacer una casa tan grande como la villa romana, que podían ser de baja más uno. Y fijaros, y entonces lo que hace es ocupar solo parte de lo que había sido la casa romana. Por eso, fijaros, surgen entonces esquemas con pequeños jardines, esquemas realmente preciosos para la vida. Y eso puede indicar muy claramente que estamos en una ciudad romana. Bueno, quería mostraros, fijaros, esto es un esquema que se enseña muchas veces. Realmente esto es un esquema de lujo, porque es el atrio es una herencia etrusca, el atrio solo era un hueco en el techo por donde salía el humo del fuego, indica la primitiva casa etrusca. Luego Roma mantiene la idea del atrio, esta es la entrada. Aparece aquí el espacio más importante, que era el comedor, y aquí ya aparece el patio, herencia del mundo griego, que es un patio ya con un jardín. Es decir, esta es una luz más misteriosa, esta es una luz más alegre. Este peristilo puede estar abierto a este otro jardín, es decir, puede variar mucho. Pero este sería un esquema teórico de dos. Normalmente no se da en España este esquema tan puro, puede darse en Pompeya, pero en España se da el esquema de una mezcla de atrio y peristilo con un solo cuadrado. ¿Veis? Esto es Julióbriga, una gran ciudad en Santander, en la frontera donde nace el Ebro, en plena cordillera, donde se ve el esquema que son esencialmente villas romanas con su peristilo, que hace las funciones también de atrio, de recepción, y con el comedor, que era el espacio más importante de la casa. Como veis, muchas de ellas tenían escaleras porque tenían dos pisos, baja y piso primero.
Aquí vemos lo que Escipión Julióbriga, una calle porticada preciosa, y aquí tenemos otra casa con un gran jardín más amplio, peristilo más amplio. Es decir, que en España el esquema es de un cuadrado, de un rectángulo muy poderoso. Aquí tenemos reconstruida esa casita de Julióbriga. Mirad qué bonita es. Fijaos que el claustro del monasterio medieval heredó este mundo de la villa romana. Es asombroso cómo Roma impone este esquema a pesar del clima. En Julióbriga, que es la cordillera cantábrica, el frío es tremendo y sin embargo Roma se empeña en seguir manteniendo la casa de peristilo. Bueno, seguimos por la calle. Fijaros, aquí al lado tenemos un gran jardín de un gran palacio y vamos acercándonos hacia el corazón de la ciudad romana, pero no vamos a entrar ahora, entraremos un poquito después. Vemos que aquí al lado va a aparecer otra casa donde ha sucedido lo mismo. Tiene un gran vacío, quizá indique que efectivamente aquí había también un patio jardín y la casa lo ha mantenido como jardín sin tener capacidad de reconstruir toda la casa en torno al patio. ¿Veis? Estamos aquí. Este palacio lo veremos luego. Este palacio, sin saberlo él, probablemente está repitiendo el esquema de una villa romana. Eso pasa mucho en el Renacimiento. Sobre viejas ciudades españolas, que nadie sabía su origen real, sobre viejas parcelas se construyen, después de la Edad Media, el Renacimiento crea la pieza del palacio renacentista, que sin saberlo muchas veces está construido siguiendo el mismo modelo de la villa romana que ellos añoraban y que está justo debajo de él, con su atrio patio. Bueno, es un tema muy, muy bonito. Y ahora vamos a seguir por esta calle que habíamos dejado, que sigue un trazado medieval de salida de la muralla, de salida de la ciudad romana. Fijaros que dentro de estos jardines que venían sesgados quedan restos de construcciones que sí que siguen la línea de la ciudad romana, como es esta nave que está dentro, como veis, es decir, que siempre las parcelas a veces mantienen las viejas líneas. Esta es la calle medieval que va sesgada, estas preciosas casas. Aquí vemos esta manzana que se curvaba para el camino que salía, una gran manzana con hastial visto, estructura de madera. Bueno, ya veis qué bonita es la arquitectura de piedra. Y aquí llegamos a este espacio donde aparece una casa retrasada, que quizás sea más moderna que estas, pero que curiosamente recupera la alineación de la ciudad romana. Es decir, dentro de estas manzanas quedaban restos de muros, restos de cimientos, que a la vez, cuando se reconstruye algo, pues sin saberlo, reconstruyen la línea de una ciudad romana. ¿Veis? Esta es la línea de la ciudad romana. Nos dirigimos de nuevo, seguimos por esta calle que nacía de una puerta. Es decir, cuando después de las destrucciones de los bárbaros, la ciudad romana queda muy reducida y todo indica que aquí hubo una puerta de la ciudad. Ya veremos que coincide con uno de los extremos de la placita de la iglesia o la plaza del Olmo, que quizá coincida con esa casa más estrecha, pero aquí había una salida de la ciudad. Lo indica claramente las casas. Si era esta la puerta, si era esta, si coincidía con este punto. Cuando una calle se abandona, inmediatamente las casas la ocupan y se construye encima, pero siempre quedan restos por la estrechez de la parcela, por la forma, y que indica que aquí sin duda hubo una puerta de la ciudad, de una nueva muralla más reducida que la ciudad original, en las épocas tan difíciles de los siglos IV y V. Aquí vemos cómo esta alineación ya sí que es la alineación de la ciudad romana. Fijaros, y sigue ahí claramente marcada. Fijaros que jardines, cipreses, es una ciudad muy silenciosa y muy, muy bonita. Es verdad que el Islam, la ciudad ideal del Islam, toma muchas cosas del mundo griego y romano. La casa con jardín, pero es un jardín muy oculto a las vistas. La casa no vive de la calle, se cierra la calle. Las calles son más laberínticas, pero toma muchas, la casa del Islam. El Islam no inventó nada, matizó muchas cosas. El Islam toma la casa griega. Fijaros, esta es la línea esa, donde yo os digo que aquí creo que había una puerta. Esta era la primera casa que veíamos con ese jardín interno. Aquí quedarían sin duda restos de las manzanas romanas que habían quedado abandonadas. Y ahora os he marcado lo que mide. Fijaros, por ejemplo, si esto fuese la manzana romana, tendríamos 28 metros.
Sí, las manzanas romanas entran entre 20, 25, 30 metros. En esta otra, que es el palacio, estamos en 24 metros. Aunque estén movidas las calles, probablemente esa es la dimensión de las manzanas romanas. Y aquí tenemos 25 metros en esta manzana. Esta, por supuesto, ya veis que está en los 50, porque esta manzana ha incorporado probablemente 2 manzanas romanas y una calle. Y ahora vamos a seguir por este borde de la ciudad. Hemos visto ya. Vamos a entrar, a seguir por aquí, para llegar hasta esa otra línea que de nuevo nos remite al borde de la ciudad romana. ¿Veis? Esta era la plaza triangular. Seguíamos la muralla, la vieja muralla. ¿Veis? Escudos, arquitectura toda de piedra. En origen toda esta arquitectura probablemente estaba enfoscada. No era la piedra vista como nos lo muestran. Pero bueno, la piedra siempre es un material muy bueno. Ahí tenemos otra plaza curiosa, como si fueran vacíos de la ciudad romana. Y aquí tenemos alineaciones que no son las de la ciudad romana, van sesgadas, pero bueno, que las vierais. Tenemos esta otra plaza, el camino, fijaros que lo seguimos, siempre esos jardines, y llegamos ante esta era la manzana que estaba girada, curva. ¿Recordáis? Aquí estaba, esa sí que era la alineación romana, que había todas manzanas giradas, la manzana que veíamos antes. Si seguimos por la que marcaba la plaza, vamos a ir más directamente, bordeando estas manzanas giradas, y llegamos ante la línea romana, que está ahí. Ya veis que al lado hay manzanas que sí que siguen la alineación romana, que quedaron fuera de la segunda muralla. Aquí vemos cómo las diagonales han alterado mucho ya estas manzanas, que además, fijaros que caen hacia el barranco, como insinuando que aquí hubo un límite más alto. También puede ser que, como hemos visto, la ciudad romana está como 1 metro más por debajo, las calles originales, lo vamos a ver enseguida. Es decir, que todo esto pueden ser escombros de esa ciudad, de esa sucesión de ciudades romanas hasta hoy. Y aquí sí que tenemos de nuevo la línea de la ciudad romana, con casas más modernas que desaparecen las manzanas. ¿Veis? Esta es la línea que nos recuperaba la ciudad. ¿Recordáis que veníamos de ahí, donde consideramos que había habido una puerta de la ciudad? Como veis, todas las casas tienen su espacio de jardín. Es un esquema muy bonito. Bueno, estamos aquí, ya veis. Perdón, aquí. Fijaros que estas casas también siguen la alineación romana, pero han sido ya curvadas por la Edad Media. Y aquí parece como si hubieran desaparecido manzanas de la ciudad romana, muy, muy destruida en este lado. Y ahora vamos a venir por esta esquina de la ciudad. Estamos cerrando el cuadrante. Vamos a seguir por aquí. Fijaros que aquí hay unas alineaciones muy extrañas, grandes cuadrados, que en mi opinión pueden llegar a coincidir con lo que eran las manzanas de la ciudad romana que se abandonaron en épocas más difíciles. Esta era la placita esa triangular que hemos visto. Seguimos la muralla que está sobre el barranco y vemos el castillo y ahí vemos unas alineaciones, ¿veis? Esas largas parcelas siguen la alineación de la ciudad romana, que indica que la muralla se adaptó a la topografía y giró un poco respecto a la alineación romana. Fijaros, estas grandes manzanas, aunque están giradas, tienen también estos esquemas en L, que indican que aquí hubo un patio, luego se creó una calle. Bueno, es una gran casa también, muchas ampliaciones. Fijaros, los restos de parcelaciones y muchas nos indican los muros paralelos de una vieja ciudad. Y seguimos, vamos a... Fijaros, aquí se nota un desnivel, como si hasta aquí hubiese llegado una ciudad, que es probablemente la ciudad, una de las ciudades romanas, y luego la muralla venía más al borde de la... Es muy posible que la primera ciudad romana no tuviera muralla, tuviera una cerca de madera, y quizá esa sí que respetó el esquema cuadrado, pero luego se dieron cuenta que para hacer una muralla más firme, pues fueron al punto de la topografía, y que la topografía les ayudaba más. Pues fijaros qué extrañas estas manzanas cuadradas abandonadas. Mirad qué bonito ese rincón, que hay una calle en medio, pero el rincón típico de una gran manzana romana que ha perdido la mitad de la edificación.
Aquí fijaros que también se ve que hubo una muralla en este punto que atajaba, luego probablemente una muralla más larga. Es una ciudad de 2000 años. El Islam estuvo en ella casi 400 años. Es decir, se han sucedido una serie de civilizaciones después de Roma, los visigodos, el mundo cristiano, el Islam hasta la Reconquista. Mira, ahí se ve lo que podía ser el límite de la primera ciudad romana. Fijaros, mucha parte de estos son rellenos, escombros, porque hemos visto, que lo vamos a ver ahora, que la ciudad romana está 1 metro por debajo. Pero hay puntos en que ya vemos la roca, es decir, que ya ahí ya no hay escombros. Ahí vemos subiendo, estamos aquí, ya veis, ¿no? Aquí se ve que hay una vieja muralla, luego vino otra muralla, aquí está una de las puertas medievales de la ciudad, la puerta del campo, que retomaba estos viejos caminos, que quizá eran más sencillos que el camino romano. Bueno, quería marcaros esta línea, cómo efectivamente puede marcar los límites de lo que fue el cuadrado romano. Aunque como veis hay pequeños giros, pequeños desplazamientos. Aquí lo tenemos. Y aquí también el límite. Nos metemos ya por una de las calles que sí formaría parte de ese esquema. Y llegamos de nuevo a otra plaza. Mirad, aquí está muy bien los restos como si estuviera formada estas manzanas por 4 grandes villas romanas, una, otra y otras 2 en los extremos. Y llegamos a las plazas. Fijaros, Medinaceli es una ciudad de plazas. Tiene muchísimas plazas. Pueden ser restos de manzanas que se derrumbaron y que ya no se volvieron a construir. Pero son plazas todas ellas en general cuadradas, excepto esas triangulares que hemos visto. Y ahí tenemos de nuevo la alineación romana. Fijaros que tenemos la maravilla de tener aquí un mosaico que ha aparecido. No sé si se ha hecho ya el plano de la ciudad romana de Medinaceli, pero bueno, fijaros que aquí se empieza a ver ya la caída del terreno y aquí sabemos que está 1 metro por debajo la ciudad romana. Y que en origen no existía probablemente esa caída. Bueno, casas muy bonitas formando esa plaza de entrada y aquí vemos ya la alineación de la ciudad. Estamos aquí, fijaros cómo esta línea sigue estas líneas de casas. Ahora la duda es dónde acababa la casa romana. ¿Acababa aquí? ¿Venía por aquí? ¿Qué puede pasar? Es decir, que la calle ahora coincida con los jardines y que las casas coincidan donde estaban las calles, lo que os he comentado. Hay un geógrafo, Jean Passini, que ha analizado muchas ciudades de Europa, también de España, y que él tiene esa teoría de que muchas de las calles van por en medio de las manzanas romanas, porque era la zona que una vez que hubo que reconstruir la ciudad tenía menos escombro, porque habían caído solo las columnas, mientras que las calles estaban llenas de escombro de las fachadas, y por eso se optó por trazar las calles por la mitad de los jardines. Por eso en las ciudades romanas puede que toda la trama esté desplazada, pero no nos importa, porque el esquema nos da igual que esté aquí o más aquí, el esquema siempre es el mismo. Bueno, fijaros que ahí tenemos el lienzo y tenemos, fijaros, el lienzo del límite. Antes veníamos ya más afuera, esta ya manzana está más remetida. Bueno, y aquí tenemos el mosaico que ha aparecido. ¿Veis? Aquí lo tenemos, mosaico maravilloso, que como veis se mete por debajo de la casa, es decir, que aquí la fachada de la casa no coincide con las fachadas actuales, sino que probablemente venía desplazada. También vemos aquí muros que han roto los mosaicos romanos, es decir, que aquí hubo una casa que ahora ya no está, pero que también había tapado una casa romana, que tenía otra alineación. Fijaros qué maravilloso mosaico, lo cual indica que era una ciudad fantástica, una ciudad romana muy rica, con grandes propietarios. Fijaros qué maravilla. ¿Cuándo pudo Medinaceli volver a tener un pavimento así? Pues probablemente solo con el duque de Medinaceli. Incluso él, no sé si en su palacio llegó a tener esta riqueza, pero probablemente a partir de Roma no volvió esta riqueza a Medinaceli nunca. Bueno, aquí vemos lo que os decía. Seguimos, nos metemos por esa calle. Fijaos qué bonitas manzanas. Ahí teníamos lo que decíamos que era la entrada a la ciudad y detrás. Fijaos, todos estos tan ordenados, siempre a 90 grados, siempre indica que debajo hay un trazado.
Aquí parece que había una gran construcción muy poderosa que ha desaparecido, ya veis, solo ha quedado esa gran esquina y restos de viejas casas palacio, pequeñitas pero muy dignas. Pensar que siempre esta arquitectura la piedra la tenía tapada, excepto los grandes sillares, el resto estaba tapado. Pero bueno, son las modas, ahora la moda es dejar la piedra vista. Pero ya veis que no estaba prevista esta piedra para ser vista. Y enfoscado con un color bonito, pues también quedaría muy bonita. Quizá en Medinaceli se está abusando demasiado de la piedra, se está utilizando como aplacado, y eso es algo que está prohibido en muchas ciudades históricas, que la piedra o se utiliza como muro de carga, o si no, pues un poco ridículo, ¿no? Bueno, fijaros qué sillares tan enormes, y aquí sigue la calle. ¿Qué nos va a llevar? Tenemos otra de las calles que llegaba, y fijaros, otra de las calles para la calle de la Carnicería, que tiene, como veis, grandes casas con jardines, siempre el mismo esquema. Y vamos hacia la plaza. Fijaros, esta es la casa que estamos viniendo. Mirad qué bonito. Aquí tiene un arco de descarga. Esto se hacía para que el dintel no sufriera. Y realmente el peso era descargado ya antes. Y fijaros qué bonito cuando el mortero tiene arena roja. Precioso. Esto es una casa muy bonita, muy digna, muy bien restaurada. Y ahí tenemos al lado un gran jardín. Un gran jardín de las casas que daban a la plaza. Esta plaza, fijaros qué maravilla. Esta plaza en el plano de Madoz se llama la Plaza Olmo. Y las plazas que se llamaban Plaza Olmo es porque tenían un gran olmo. Y muchas veces son las plazas corazón de la ciudad, la plaza original de la ciudad, tanto a veces de la ciudad celtibérica como de la ciudad romana. Yo siempre pienso que quizá el foro no estaba donde dicen, en la Plaza Norte, que luego veremos, sino que quizá estuvo aquí. Pensar que la iglesia muchas veces está en el lugar donde uno de los nobles de la ciudad se convirtió al cristianismo y en su comedor se hacía la Eucaristía, se realizaba la misa. Y luego esa casa se transformó poco a poco en un santuario, en una ermita, en una iglesia. Otras veces puede ser que el templo romano que estuviese en el foro fuese transformado en iglesia, aunque eso sucede menos veces. Pero me da la impresión a mí que este fue uno de los corazones de la ciudad romana. Y ahí tenemos ese maravilloso palacio. Bueno, aquí veis, Plaza del Olmo. Esta le llama Plaza Mayor de la Constitución, por eso quizás se ha supuesto que el foro estaba aquí, pero yo sospecho que el foro estaba en este corazón. Pero bueno, son hipótesis, por supuesto. Fijaros la de plazas que hay en Medinaceli. Está rodeado de plazas. Esas plazas son los restos de los impluvium, de los jardines que tenían las casas romanas. Aquí tenemos los grandes árboles, no sé si estos serían olmos, quizás sí, unos grandes olmos que estaban situados y en el que era el corazón de la ciudad. Aquí vemos la calle por la que veníamos, ese impresionante palacio, que quizá él esté coincidiendo con una villa romana, porque tiene sus dimensiones. Así eran las casas romanas. ¿Veis? Esta es la calle veníamos, la Casa Roja, las casas más modernas, recrecidas. El gran jardín, también se ve que aquí hubo una gran casa. Y aquí fijaros qué impresionantes acacias, maravillosas acacias, que están insinuando que esta Plaza Olmo fue una de las plazas de vida del viejo Medinaceli. Mirad la gran maravillosa iglesia. Es una iglesia renacentista. El Renacimiento español sigue usando las bóvedas góticas, pero utiliza ya arcos, vuelve al arco de medio punto. Es un renacimiento extraordinario, porque el Renacimiento italiano rechazó el gótico. No había mucho gótico en Italia, es verdad, pero en España había mucho gótico, un gótico maravilloso. El Renacimiento lo utiliza para hacer unas bóvedas muy bonitas, muy planas, para crear espacios diáfanos. Es un Renacimiento muy especial. Yo a veces he pensado que había que darle un nombre diferente. Bueno, aquí tenemos este gigante palacio, que fijaros que curiosamente no tiene la fachada principal hacia esta plaza, sino que la tiene hacia afuera. Siempre la ley que os cuento, que quiera saber más de historia de las ciudades, puede ver mis charlas sobre las ciudades. Están resumidas en 2 charlas o puede ver 16 charlas. Y siempre, una de las leyes que yo descubrí, siempre la vida se marcha al arrabal. Aunque uno crea una plaza pensando que va a ser el corazón de su ciudad, si luego por el borde se crea una calle,
la vida se va a marchar fuera, porque fuera no se pagan impuestos, porque fuera hay más libertad, hay más sol, hay más libertad de movimientos. Y eso ha pasado aquí. Este palacio está mirando hacia la calle de fuera. Y es un palacio magnífico. Fijaros qué huecos tan preciosos e impresionantes, atrapando el hueco de abajo y con un escudito probablemente tomado de una vieja casa que había aquí. Fijaros, este escudito probablemente es de una casa medieval que había aquí. Esto ya es un palacio con un empaque, es fantástico. Y aquí tenemos esta calle que habíamos dejado de ver antes, no habíamos querido entrar. ¿Veis? Era esta callecita y tenemos el maravilloso palacio con este gran jardín. Esta ahí tenemos la Casa Roja. Y aquí os quería mostrar, perdonad, porque quería mostraros que aquí consideraba yo que estuvo la puerta de la ciudad romana cuando la ciudad romana se reduce ante los ataques bárbaros. Esto coincidiría con este quiebro que veis aquí. Es decir, que quizá aquí estaba una de las salidas de esa ciudad romana reducida y que trata de resistir los ataques bárbaros y que coloca aquí su línea de muralla. Por eso os mostraba si aquí, en este punto de quiebro, pudo estar la salida de la ciudad en esos años. Esta es donde antes nos habíamos quedado, que vierais el palacio y la maravillosa iglesia, fijaros. Es una iglesia renacentista. Este primer renacimiento español sigue usando el machón gótico, el estribo gótico. Ahí, como veis, ha sido recrecido. Esto pasa en muchas iglesias españolas. Las cubiertas se reforman, se recrecen, se deja una cámara de aire, porque muchas cubiertas estaban apoyando en las bóvedas y estas bóvedas no están pensadas para soportar pesos. Por eso, normalmente en el siglo XVIII y XIX se levantan las cubiertas, se hacen nuevas cubiertas y se recrecen. ¿Veis aquí? Los machones han recrecido con piedra roja y se nota dónde acababa y probablemente era un machón, un estribo inclinado más típico del Renacimiento. Fijaros que el arquito aún tiene algo de gótico, pero ya es un arco renacentista español. Siempre que veáis este arco tan bonito, tan sencillo, tan puro, estamos en el Renacimiento. Y dentro imaginar que habrá unas bóvedas góticas probablemente maravillosas. Fijaros que esta es una iglesia de carácter telescópico, ¿veis? Es decir, que aquí cambia de altura. Normalmente no se da eso. En las iglesias más sencillas, aquí se prepara ya para el ábside, que suele ser un ábside poligonal, a la misma altura que la nave. Pero aquí es diferente. Aquí es un esquema telescópico, luego veremos por qué. Aquí tiene una serie de adosados. Bueno, fijaros qué fantástica. Es casi una catedral. A veces estos adosados sucede a veces que son la primitiva iglesia románica o paleocristiana. A veces ha quedado como si fuera un adosado y realmente a veces es el origen. Quizá aquí no pase así, sino pues el típico añadido. Pero me extraña mucho este arco tan alto. No sé, puede suceder a veces que se conserve la ermita primitiva, que yo no haya sido derribada. Y aquí hay una serie de construcciones adosadas que hacen que casi sea una catedral. Mirad qué bonito, ahí se ve como ahí acababa una primera fase, ahí se ve muy bien, probablemente el machón venía con una cubierta inclinada, con una pendiente inclinada, y el que recreció la iglesia lo hace con una piedra diferente, un carácter más clásico. Esto suele pasar, como digo, en el siglo XVIII, también en el siglo XVII se recrecen a veces. Todo dependía si las maderas ya estaban empujando a las bóvedas. También aquí se detecta como si hubiera habido una primitiva construcción, pero bueno, pueden ser fases de obra. Como veis, es una iglesia fantástica porque parece que está intacta. O sea, no tiene variaciones graves de su plan de obra. Y tiene que ser maravillosa. Luego entraremos. En la lección siguiente entraremos. O quizá en la tercera. Bueno, y aquí vemos un tema muy, muy curioso. Un esquema en esquina, cual indica que aquí tenemos la iglesia. Fijaros qué bonita está. Es que normalmente estas iglesias renacentistas no tenían este ensanchamiento, sino que eran solo una nave. Es la típica iglesia, Reyes Católicos, iglesia del Renacimiento español. Esta se ve que ya es un poco más avanzada y ha optado por una mayor anchura, o quizá por, ahora lo veremos, cuando entremos lo veremos. Bueno, fijaros los añadidos tan bonitos,
un añadido ya más del 17 y 18, un añadido con los óvalos en las ventanas del 18 seguramente, del rococó. Bueno, como veis es casi una catedral. Y aquí tenemos otras grandes acacias muy antiguas que indican que esta era una plaza muy antigua. Y que se cerraba, parece que se cerraba, como si la ciudad romana hubiese quedado reducida a este cuadrado. Perdonad. ¿Veis este volver con la iglesia que habría servido, una habría iglesia, lo que hubiese aquí? Es decir, como si la ciudad romana hubiera sido solo este cuadrado en la época de mayor crisis. Y quizá ahí, en mi opinión, salía, en la primitiva ciudad romana, salía el decumanos, es decir, la calle este-oeste. Porque extraña mucho este rincón, el que esta casa acabase aquí, es como si esto hubiera sido una calle. Y de ser una calle, habría sido una calle muy importante. Porque fijaros, sería el decumanos, habría marcado luego esta plaza del hospital, y sería un eje este-oeste que habría marcado el eje de la ciudad. Cruzado con el norte-sur, que no sabemos si sería este o si sería este, dependiendo si coincidía o no con el Arco de Triunfo, y eso en el cruce de ambos habría originado el foro, que en mi opinión probablemente estaba aquí, más que la opinión de que está ahí. Bueno, y vemos cómo sigue, si es que este fuese el cardo norte-sur, aquí se cruzaría con el este-oeste, con el decumanos. Fijaros qué impresionante la iglesia. Fijaros, es casi un barco, un transatlántico. Fantástica. Esto es lo que os decía. Estos óvalos suelen ser del siglo XVIII, del rococó. Esto, en cambio, puede ser más del XVII. Es un renacimiento casi herreriano, aunque puede también ser un poquito posterior. Y ahí tenemos esa extraña construcción que es curioso que una iglesia tan poderosa hubiese hecho esto con esta mampostería tan pobre. Por eso a veces pasa que estos son las primitivas iglesitas. Y ahí tenemos los añadidos. Fijaros qué bonita ciudad, qué bonita plaza, ese jardín. Fijaros que ninguna casa renuncia a tener un gran jardín. Por supuesto, el maravilloso cedro que tenemos aquí, que sustituyó al olmo, porque era la plaza Olmo, probablemente había aquí un gran olmo. Fijaros que es una plaza bastante grande. Es una plaza muy poco solitaria, y aquí nos metemos por esa calleja, rodeando este gran palacio, y vamos a llegar a otra de las calles romanas, pero que es como si en un momento dado la ciudad romana hubiese acabado aquí. La sensación de que la ciudad acabó aquí. La ciudad, por supuesto, cuando los ataques bárbaros. La ciudad original era mucho más grande y aquí lo notamos, fijaros. Estas son manzanas de la ciudad romana que siguen y que seguirían mucho más hacia el este. Pero veis, aquí tenemos otra plaza que se ha formado. Muy bonito. Pero sí que parece que aquí algo pasó, que hubo una frontera y que esta frontera luego pasa a ser como la calle mayor. También es posible que este fuera el cardo original, norte-sur. ¿Veis? Esta línea sí que coincidía con el arco romano. ¿Veis? Ha sido alterada con este jardín, estos muros, pero aquí se ve estas líneas tan paralelas que la ciudad romana llegó mucho más allá. Ahora, sí que creo que en un momento dado la ciudad casi se redujo a este cuadrado. Porque fijaros que aquí vienen calles como en diagonal, como si saliesen de alguna puerta por aquí, y eso indica que en algún momento dado esto eran arrabales, aunque hubieran sido antes la ciudad romana. Bueno, y hablando de ese palacio, perdonad que os lo enseño de nuevo, veis que tenía unos 25 por 20 y tantos metros, con su gran jardín, una pieza preciosa. Fijaros que hasta ahora no hemos encontrado ningún gran palacio de ese tamaño. Pues fijaros que muchas veces pasa que estos palacios renacentistas o manieristas o barrocos se colocan sin saberlo sobre los cimientos de una vieja casa romana. El Renacimiento quiso restaurar el mundo romano y lo está haciendo sin saber que lo está haciendo exactamente. Este es el esquema que enseñan muchas veces, pero que no suele darse, ¿eh? No suele darse la unión solo en Pompeya, en grandes ciudades, la unión de la casa etrusca, que es una casa más triste, más misteriosa, con una luz alta, origen de que aquí estaba el hogar y el fuego, el humo salía por ahí, luego se transforma en una entrada de luz y de agua, y luego está la casa
más abierta con el peristilo, y esta pieza intermedia entre las dos era el comedor. Era el lugar donde se recibía y a la vez se veía el jardín. Estos eran tiendas, y ya por aquí se subía a los dormitorios. Aquí está puesta al revés que la otra. Fijaros que aquí la doble altura está en torno al atrio, y en cambio el peristilo, como veis, es más ya un jardín con habitaciones ya más íntimas, y este era el comedor que estaba entre los dos. Como veis, es un esquema muy bonito. Este es el esquema de las casas de Pompeya, de las grandes ciudades romanas. La casa etrusca y la casa romana, herencia de Grecia, que ha unido las dos. En medio el comedor. Este es el mundo que había sido del fuego y luego pasó a ser del agua. Y este siempre va a ser el jardín. Aunque la casa realmente, las grandes casas tenían un último espacio que era todo él un jardín. O sea, una sucesión de 3 espacios. Aquí aparece el jardín, pero este podía haber sido un jardín mucho más grande, con un pórtico solo aquí. O sea, la variación es muy grande. También cuando no hay tiendas, pues por supuesto esto es mucho más pequeño, ¿no? Aquí se ve esta casa. Entonces, el palacio que estamos viendo es casi una herencia de esta casa atrio, de esta casa romana atrio. Y el jardín que vemos, pues es un jardín ampliado. Y aquí tenemos el jardín de esa casa reconstruida en Julióbriga, en Cantabria. Casita típica que coincide muy bien con estas medidas de Medinaceli. En Cantabria son 20 por 20, aquí son 25, 28. Bueno, y aquí os marco, de nuevo lo que os decía antes, en que, viendo el mosaico, podríamos saber dónde estaba el límite de las fachadas de las casas romanas, que claramente no coinciden con esta línea. Entonces podrían venir un poco más aquí, coincidir en parte con la línea del palacio, con esta línea de casas. Bueno, algún día lo sabremos. Y ahora nos metemos por esta calle perpendicular perdonad que os lo enseñe de nuevo. Nos vamos a meter por aquí. Fijaros que estamos rodeando de nuevo manzanas romanas. Aquí vamos a venir por aquí. ¿Veis? Manzanas muy cuadradas con sus... Esta es casi una parcelación medieval con sus huertos, pero estas sobre parcelas romanas. Y llegamos a un punto donde se interrumpe. Fijaros que este eje se interrumpe, pero una casa muy pequeñita, lo cual indica que quizá la calle seguía. Aquí aparece la plaza del hospital, que es una plaza extraña, una plaza muy ancha, y que pienso si el Cardo llegaba a coincidir pasar por aquí. Quizá aquí hubo unas casas muy estrechas que se derribaron, quizá estuvo aquí ese hospital del que habla el nombre de la plaza. Y aquí tenemos este eje que queda interrumpido por esa casa. Fijaros que aquí aparecen distintas alineaciones de fachada. Una de ellas probablemente sea o esta, o esta, o esa sea la original de la ciudad romana. Esta también es dentro del esquema romano. Fijaros qué bonito. Mirar que allí están los estribos de la iglesia. Recordáis que marcábamos el decumanus este-oeste. Aquí vemos, para que veáis, en estas casas tan estrechas es que aquí algo pasó. O la casa era mucho más ancha, con su jardín, y esto coincidía con la crujía de esas habitaciones romanas. Tenemos esta casa, otra gran casa. Este era el esquema original, enfoscado. La piedra no iba nunca vista. Es piedra que es pequeña, que es muy dura de trabajar. Entonces se dejaba visto solo los grandes sillares. El resto quedaba enfoscado y creaba ciudades muy elegantes. Luego vino la moda de la piedra vista. Bueno, es un material noble, pero bueno, fijaros qué bonitos los losas del balcón. La casa fantástica. En cambio, esta moda de aplacar con piedra, pues no sé, no me convence mucho, la verdad. Bueno, fijaros qué bien hace con solo dejar plantar a los lados de la puerta. Mirad qué curioso, aquí una pequeña ventana y en el dibujo reconstruyen como lo que hubiera sido un balcón. Y llegamos ya a otra de las placitas, con quizá la casa más alta. Aquí tenemos en Medinaceli, una casa de una gran altura. No sabemos por qué se produjo esta gran altura. Quizá en origen, en épocas muy densas, quizá muchas casas tuvieron esa altura. Aquí tenemos la calle que habíamos tomado antes, la que venía de la Casa Roja.
Y ahí tenemos la línea de la iglesia. ¿Veis? Aquí volvemos a tener estos rincones. Probablemente se han vaciado de viejos patios de casas romanas que están generando múltiples plazas. Ahí teníamos este eje que venía de la Casa Roja y que sigue por aquí, rodeando este gigante, quizá la casa más alta de Medinaceli. ¿Veis? Aquí estamos. Estamos en esa casa tan alta y este es uno de los ejes que veis aquí había quedado casi borrado, pero que es un eje más o menos paralelo a los ejes de la ciudad romana, si no es el mismo. Y teníamos la casita que estaba desplazada y otro gran jardín dentro de estas manzanas. Y ahí entramos a esa plaza, que es una plaza curiosa, una plaza donde se ve que esta es una construcción unitaria. Cuando entremos desde el otro lado, en la siguiente lección que entraremos, o en la tercera, entraremos a ver la plaza mayor. Pero veis aquí hay una actuación unitaria, que puede ser del barroco, incluso sí, por los balcones, parece una actuación del barroco, del neoclasicismo, que probablemente fue algún edificio oficial o de la iglesia, y que ha generado, como veis, donde quizá hubo una gran manzana, ha generado un gran vacío, una plaza, lo cual está muy bien, y aquí se plantaron estas maravillosas acacias. Es que curioso, Medinaceli es una ciudad de plazas continuas. Perdonad, aquí quería mostraros, veis qué bonito es el esquema del enfoscado, de la piedra vista. Bueno, los balcones son una preciosidad, ya veis que son los 4 iguales, aunque luego el tejado cambió aquí, algo pasó, se hundió el tejado de madera. Bueno, y fijaros esta casa también, qué casa tan bonita, esta cornisa maravillosa y los balcones muy bonitos también. ¿Veis qué bonito este conjunto? Con ese paso ahí hacia la parte de la iglesia. Fantástico. La plaza muy silenciosa, muy bonita. ¿Veis? Medinaceli es la ciudad con más plazas en proporción a su tamaño, yo creo que de España. Y ahora vamos a... Bueno, tenemos este otro rincón. Aquí pasa algo extraño. Bueno, fijaros qué tema, ¿verdad? Esta casa ha ocupado el piso de encima de estas otras casas. Y aquí llegamos a este rincón con cosas extrañas. La casa avanza, hay una calleja que se remite por ahí, la gran acacia, bueno, sitios. Esto ya vemos que es una construcción extraña, ¿veis? Es más nueva, con las piedras no muy bien dispuestas. Pero bueno, es verdad que la piedra es tan bonita que... ¿Veis? Aquí hay algo raro pasó. Hay una encrucijada. Y este lado de enfrente, fijaros esta, que continúa ese lienzo, qué bonita es, ¿veis? También tiene el mismo parecido balcón, pero ya ha sido parcelada. Y ahí sigue de nuevo la... Y luego tenemos de nuevo ese retranqueo. No sé qué pudo pasar aquí. Ya lo veis, ¿veis? Este lienzo, lo veremos luego, parece un lienzo oficial de algún edificio oficial. Y esta es la plaza que acabamos de ver. Y ahora solo nos queda ya... Bueno, me olvidé decir que la plaza de San Pedro, donde está el mosaico romano, eso indica que aquí hubo una iglesita de San Pedro probablemente, y siempre San Pedro es una advocación muy antigua, de los primeros tiempos del cristianismo. Mientras que ya en el Renacimiento siempre las iglesias están dedicadas a la Asunción, a la Virgen María. Bueno, Plaza de la Cárcel, quizá esta fue la cárcel, este gran edificio que acabamos de ver. Bueno, ya vamos hacia la Plaza del Hospital. Bueno, rodeamos esta manzana, las vistas preciosas hacia Salinas. ¿Veis? Esto es lo que decíamos. Quizá este fue un primer límite de la ciudad romana, la empalizada de madera, luego se hizo ya la muralla, luego al sacar los bárbaros toda esta zona se destruyó y la ciudad se refugió en el cuadrado central. Fijaros qué esquema tan perfecto. Y tenemos la alcazaba, luego castillo. Todo esto probablemente estuvo lleno de casas. Y luego es verdad que el mundo del Islam, que no se fía mucho de las ciudades, siempre sus alcazabas suelen estar separadas porque no se fían de las sublevaciones. Puede que el Islam crease esta tierra de nadie o puede que esto estuviera lleno de casas. Seguimos por este lienzo. Fijaros, esta era otra de las fronteras que veíamos de las grandes manzanas romanas.
con casas, como veis, muy bonitas, con estos cruces y rincones. Y ahí se crea una diagonal. Bueno, aquí vemos restos de esas parcelaciones. ¿Veis? Se crea una diagonal que rompe la manzana romana. Lo rompe porque esta manzana fue destruida en algún momento dado. Esta manzana se destruye. Y viene por este giro, llegamos a la plaza que habíamos visto antes, a la plaza del hospital. No sabemos si aquí hubo una construcción o si aquí salía el Cardo, perdón, el Decumanus, la calle romana este-oeste, que atravesaba la ciudad. Bueno, aquí tenemos la plaza del hospital y, como lo vimos antes, que saliese de la plaza de la iglesia. Esto, como veis, ha cruzado por una manzana romana y se ve que aquí hubo una puerta, una salida de la ciudad que generó esa calle. Aquí es donde os mostraba, ¿veis? Si ese Decumanus hubiese venido por aquí, hubiese generado este espacio, no lo sabemos. Alcazaba, vamos a rodear esta última manzana y aquí nos vamos a quedar, porque ahí vemos los restos. Es decir, el Cardo, el Decumanus, este va a ser el límite de esta charla. En la siguiente iremos a la zona este y llegaremos también solo hasta donde creemos que está el Decumanus. Bueno, ahí tenemos la plaza del hospital, quizá por aquí venía de esa calle este-oeste de la ciudad. O también podía venir un poco más arriba, por supuesto, depende de dónde estuviera el cruce y el foro. Pero aquí nos quedamos ya. ¿Veis? Nos estamos quedando porque esto ya lo veremos, no en la próxima lección, sino en la siguiente. En la próxima nos vamos a centrar en toda esta zona de aquí. Es decir, si aquí existen dos ejes, el norte-sur, que es el Cardo, el este-oeste, que es el Decumanus, hemos hecho solo este cuadrante sur-oeste, luego haremos el sureste hasta el Decumanus, para luego acabar la ciudad con los dos cuadrantes norte. Entonces, como veis, aquí está muy clara la ciudad romana. Y tenemos los mosaicos para demostrarlo. Vimos estas manzanas donde se había roto y suponemos que si el arco marcaba el eje de la ciudad, pues nos falta toda esta ciudad romana. Nos faltaría la mitad, que estaría aquí debajo. Puede estar o puede haber desaparecido absolutamente si la roca está muy cercana. Muchas gracias.